Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar En tiempos de crisis, prepárate para el futuro. Webinar donde vamos a levantar algunos temas de nuestro magíster en dirección de empresas MBA. Antes de comenzar, queremos presentar a Sergio Urbina. Él es director de la Escuela de Posgrado de Alta Dirección de la Universidad Autónoma de Chile y quiere dar unas palabras iniciales antes de seguir con la presentación de nuestro académico Víctor Aranea. Hola Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Pablo. Bueno, Adelante, te escuchamos. Sergio, te escuchamos. Estábamos recién en línea. Tenemos algunos problemas, parece, con... sí, sí, yo escucho perfecto, pero se volvió a repetir como la presentación tuya. Sí. Ah, perfecto. Pero bueno, disculpen, son justamente, está en el contexto y la pertinencia de esta conferencia, porque son los tiempos que estamos viviendo hoy. Sí, estoy hablando. Te ¿Se estamos escucha? escuchando, Sergio. Ok, muchas gracias. No, señalaba que bueno, estos problemas técnicos tienen que ver justamente con los... Estamos, parece, con algunos problemas técnicos con el director de la Escuela de Posgrado de Alta Dirección. Vamos a ver si podemos incluirlo en el final de la presentación. Sergio, ¿te parece? Y pasamos así a la exposición principal. Presentamos a Víctor Araneda, él es MBA de IE Business School, gerente general de Ben Global, fundador, gerente general y director de empresas con 25 años de experiencia liderando compañías de servicios. Es también especialista en innovación, visión estratégica y capacidad de identificar nuevas oportunidades comerciales. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos contentos para poder compartir humildemente una experiencia de vida ya, más de 30 años que llevo en esto. Así que bien, muchas gracias, Pablo. Y bueno, espero también a los que nos están escuchando poder inspirarlos con un granito de arena en esta lid que es el emprendimiento y crear empresas, sobre todo en un tiempo difícil como el que estamos viviendo, pero no obstante crea oportunidades. Hay que pensar que en este minuto a Amazon le quieren subir los impuestos. Entonces ahí hay siempre eventuales eh, mm, contradicciones y efectivamente oportunidades. Bueno, yo en realidad he partido, siempre me he considerado un empresario. Y Pablo, perdón, parto nomás. Sí, por favor, adelante. Sí. Y preparé una slide que me van a servir de guía y de eje para poder ir avanzando y como digo, poder inspirarlos y poder moverles un poquito el switch interno del sentido que tiene el trabajo, el emprendimiento. Hay que pensar que nosotros lo que hacemos ahora es, digamos, en nuestro presente. Si queremos emprender, aunque nos equivoquemos, en 20 años más probablemente nos vamos a decir, oye, intenté, no me resultó, o probablemente en muchos casos podríamos decir, sí, me resultó, emprendí vuelo y lo que tengo. Y me siento feliz y digamos, orgulloso del camino recorrido. Yo siempre animo a que mejor hacerlo y, y no quedarse, digamos, con las ganas o con la conversación interna. Uno con el que más conversa con uno mismo. Entonces, en esa conversación interna los invito a plantearse. Hay mucha gente que me dice, yo no soy para emprendedor, a mí no me interesa crear negocio, a mí me interesa trabajar en una empresa y a veces aunque lo pase mal, me pagan el sueldo a fin de mes y vivo feliz. Bueno, esa es la invitación. eh, el desafío de emprender, identificar oportunidades y generar un negocio pequeñito que después puede crecer
y eventualmente, como digo, generar un match en el mercado y agregar valor en el mercado. Tenía un video que dado a la internet y que tiene que ver con, voy a ponerlo muy poco, pero a ver si lo podemos mirar, y yo sé que probablemente se va a pegar, pero lo voy a cortar. Espero que estén escuchando esto, el video puede salir más. Todas las películas de ciencia ficción que se adentraron en el difícil desafío de imaginar cómo iba a ser el futuro, llegaron a la conclusión de que los vehículos se iban a manejar solos. A partir de la llegada del auto de Google, el próximo gran paso son los camiones de sistemas autónomos. El tránsito por las rutas de todo el mundo es una de las grandes incógnitas de cara al futuro. Y por supuesto, la alemana Mercedes-Benz ya está planeando cómo van a ser sus camiones dentro de una década. Se parece mucho. Bueno, eso muestra, probablemente a algunos se les pegó porque ya hicimos una prueba, pero bueno, eso muestra un camión autónomo, un camión que tiene un mapa referencial probablemente, y que el camión, básicamente el chofer va monitoreando, digamos, todos los parámetros que tiene el computador a bordo. Con esto digo que los cambios que han habido y hemos experimentado desde el siglo pasado al hoy actual, probablemente uno no lo visualiza porque está metido dentro del bosque y probablemente en pandemia ocurren cosas que están, digamos, creando e innovando. Y eso lo pongo solamente para mostrar la rapidez con que están sucediendo las cosas. La obsolescencia que uno habla en los mercados, en los productos, antes era de 10 años. Yo no sé si ustedes se acuerdan, no sé el público, digamos, la edad que tiene, pero yo me acuerdo cuando partí, yo trabajé mucho en minería, fui director de una compañía Disal, digamos, que trabajamos en faenas mineras todo el tiempo, y en los años 90 yo me acuerdo que andaba con un ladrillo, con un celular, y ahora uno tiene cada vez un celular mucho más liviano, un computador, y dicen por ahí que el teléfono que tenemos es prácticamente más grande que el computador que llevó al hombre a la luna en el año 69. Así que, bueno, con eso digo que todo avanza muy rápidamente. Hay un evento, cuando se inventa el auto, había una crisis mundial, había una peste, y Benz, que inventa el auto, digamos, a pesar de lo que se vivía en el mundo, generó una idea que hasta el día de hoy la usamos. O sea, igual que los hermanos Wright, que lo vamos a ver más adelante, también generaron un sueño. Ahora, cuando uno emprende, y les quiero comentar un poco mi experiencia desde, no sé, desde cuando salí de la universidad y fui a hacer primero un posgrado a París, y volvía con mucho conocimiento, muchas ganas. La verdad es que no me pescó nadie, la verdad es que no me fue bien, y ahí efectivamente yo soy arquitecto de base, y ahí tenía este sueño de generar mi propio empresa. No tenía idea de conocimientos de economía, probablemente tenía intuición, pero cuando uno habla de generar una empresa, generarle un valor al mercado, con alguna idea innovadora. En general, las compañías son en Latinoamérica, salvo Chile y Colombia, no nos destacamos por ser en innovación. En general, las innovaciones son incrementales, no son disruptivas. Uno, cuando habla de una innovación incremental, es cuando le va haciendo un restyling al producto, como los autos. Un auto va cambiando de un año con la máscara, los asientos, pero no hay un auto que vuele, digamos. Eso sería disruptivo y que cambie todo el paradigma de lo que está sucediendo hasta el momento. Bueno, vamos a ir con la slide. Bueno, el propósito es fomentar capacidad emprendedora. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente uno puede tener intuición, puede tener una idea romántica, pero siempre hay que tener una cajita de herramientas. Hay que prepararse, hay que, digamos, estudiar, y con eso no tenemos todo garantizado. O sea, con estudiar y eventualmente hacer un magíster o un MBA,
efectivamente nos va a inspirar, nos va a dar todas las herramientas necesarias y probablemente eso va a decantar al año y medio. Pero con esto digo que el mundo de los negocios, los mercados son cada vez más complejos y con esto no quiero asustarlo, pero sí quiero indicar que hay que prepararse y digamos, facilitar los conocimientos para sentirse con mayor preparación. Ahora, cuando uno orquesta un emprendimiento, tiene que tener una idea, ¿cierto? Tiene que tener una idea, que esa idea puede venir de distintas fuentes. Ahora, cuando yo, en mi caso particular, que cuando decía que partí en minería, yo probablemente he hecho algunos, no sé, 10 emprendimientos y de los cuales me ha ido bien en 3. ¿Ya? Pero esos 3 o 4 he tenido lo que se llama el punto de equilibrio, de cuando uno tiene los costos superados y no gana ni pierde, matemáticamente, en esa meseta de estabilidad se produce en algún momento una curva de crecimiento y esas curvas las he tenido en 2, como digo, 3 negocios que han generado cierta utilidad importante y que fueron en minería. Y no siempre pasa eso, ¿ya? Y por eso es que hay que tener un BP, como dice, un business plan o un modelo de negocio. Pero si pudiéramos resumir en ecuaciones cortitas, aquí en el fondo, en mi módulo, digamos, en el MBA, efectivamente profundizamos, hacemos ejercicios y generamos un proyecto que muchas veces no se lo llevan para la casa solamente los estudiantes, sino que lo implementan. La idea es vital, tener una idea competitiva, una idea innovadora, una idea que agregue valor. Las fuentes, como decía, tienen que ver con el conocimiento. Muchas veces uno es empleado, muchas veces uno está inserto en alguna institución, en alguna organización, o tiene un padre empresario, o su padre tiene un negocio, y uno tiene ahí ya un conocimiento inconsciente que le ha llegado. Y ese conocimiento es partido. Muchos se viene frente al colegio, de la universidad, de institutos técnicos, de la vida de los familiares. Todo ese conocimiento son fuentes súper importantes para poder emprender, generar y son fuentes de ideas. Lo otro importante es la planificación. Uno tiene que planificar y, como decía, generar un plan de negocio, generar una metodología en donde tiene que poner en orden las cosas. Y con esto quiero decir que la idea romántica, la idea cuando uno probablemente, y a mí me ha pasado, uno se entusiasma con la idea, dice esta idea la vamos a poder escalar. Cuando uno habla de escalar es que la puede llevar a más segmentos e incluso la escalamos sobre la frontera. Y podemos ir, esta puede ser una idea mundial y realmente puede pegar. Y como dicen, le pegamos el palo en el gato, como se dice en Chile. Eso muchas veces uno se entusiasma, pero el camino es difícil, el camino está lleno de sorpresas y por eso mismo hay que tener una planificación. La gestión tiene que ver justamente con armar un equipo, porque uno solo no va a poder hacer todo. Los tiempos en este minuto, cuando uno habla de un empresario o un comerciante que partía con un negocio, probablemente sí, hacía un negocio, tenía un nicho, tenía, no sé, producía algo, pan, o tenía un kiosco y ese kiosco crecía, se transformaba en un supermercado. Y ese camino orgánico que iba a ser era un camino, digamos, de mucho autoconocimiento e intuición. Y probablemente esas personas son realmente empresarios destacados porque generan un match con el mercado, con la necesidad del cliente y generan utilidades. Y bueno, la gestión es importante. En el caso de un empresario pequeño o un negociante, esa gestión la va haciendo él mismo. Él va a ver en el crecimiento orgánico, ve que necesita más panadero, en el caso de una panadería, va a necesitar un furgón, y esa gestión la va generando en su intelecto. Pero en un mundo, en el mundo globalizado, en un mundo con plataformas, con nuevas formas de hacer negocios, efectivamente se necesitan equipos, redes, equipos y redes. O sea, aparte de una buena idea, tiene que tener un equipo.
tiene que tener recursos, o sea, recursos que los puede pedir los recursos los puede pedir. Si uno es emprendedor, tiene que ser buen comunicador, porque en algún minuto va a tener que ir a pedir financiamiento banco. Los bancos en general no dan financiamiento a los emprendedores. Los bancos siempre dan al que dicen le presta plata al que tiene, digamos, paraguas, y cuando hay lluvia le cierran el paraguas. Entonces, la verdad es que los bancos, probablemente porque tienen un vector importante de manejar utilidad y tienen que todos los negocios, cada cliente tiene que arrojarle una utilidad. Cuando ven a un cliente riesgoso no le van a prestar plata, y probablemente todos los movidos, yo lo viví muchas veces, o sea, a veces con órdenes de compra minera y todo, no me prestaban plata para comprar un par de camiones. Muy difícil, y así tenía entonces un ramillete de bancos, 3, 4 bancos que probablemente eran menos flexibles con su área de riesgo. Bueno, lo que quiero decir también aquí, en emprender en el siglo XXI, probablemente uno a veces, como dije al principio, está muy metido en el bosque. Y cuando está metido dentro del bosque, uno no ve lo que está pasando en el planeta, o por decir en el perímetro más cercano. Si uno pudiera circunscribir a ondas perimetrales, uno probablemente está metido en sus problemas, está sobreviviendo, y muchos estamos sobreviviendo, muchos con los problemas, y sobre todo en los momentos difíciles que estamos viviendo. No obstante eso, hay oportunidades. Entonces, ahí yo los invito a abrir la mente. Hay un escritor maltés que se llama Edward de Bono, que probablemente lo conocen ustedes, que habla de los 6 sombreros. Y los 6 sombreros hablan de pensar en grande, de salirse de los límites, de pensar sin límites. Salirse, también se habla de salir de la caja. Bueno, Edward de Bono, que es un profesor de Oxford, todavía está vivo, va a tener, no sé, cerca de los 90 este profesor, tiene un libro que se llama Think, y ese libro habla de 6 sombreros, donde habla de cuando uno se pone el sombrero negro, que es un sombrero muy negativo, que realmente el riesgo no me atrevo, y la aversión al riesgo, me quedo acá, tengo un trabajo, o gano esto, y con eso, digamos, me conformo. Está el sombrero rojo, que es la intuición, está el sombrero verde, que es la creación, la creatividad, y el sombrero amarillo, que es lo positivo, digamos, y general el antónimo del negro. Pero bueno, con eso les digo que es importante, cuando uno busca ideas y cuando uno quiere generar un emprendimiento, realmente pensar sin límites, realmente salirse de la caja, salirse del bosque y los problemas que tiene uno. Muchas veces estudiantes, me dicen: oiga, pero ¿cómo lo voy a hacer yo si yo trabajo, tengo que pagar las cuentas de la casa, vivo de un salario? Y imagínense yo emprendiendo y poniendo parte de mi sueldo, mi mujer me corta la cabeza, y probablemente va a pasar eso. Pero también las buenas ideas, cuando uno estructura un plan y cuando tiene conocimiento de ese mercado, o de esa idea relacionada con redes, probablemente va a encontrar financiamiento. Con financiamiento probablemente. Dicen que hay mucha liquidez siempre. En general, los empresarios que generan utilidades, lo que se agota, no se le agota el dinero, pero se le agota la creatividad. Y yo diría que una de las faltas que hay en el mundo es la creatividad. Hay mucha creatividad, hay muchos nichos. Hay en Silicon Valley, he estado en Silicon Valley y he visitado gran parte de la compañía. Y aquí me quiero detener un poquito en Silicon Valley. Curiosamente, uno está en Castro o en Gatos, que son ciudades periféricas a donde está todas las compañías como Google, Microsoft, la Universidad Singularity. En los cafés, cuando no había pandemia, todos los estudiantes, todos los emprendedores compartían su idea. Nadie tenía miedo. En general, compartían la idea, porque después de la idea, cuando tiene una idea y ve que visualiza intuitivamente, y la compara y lo comparte y genera un coloquio con su proyecto, viene toda una tarea importante, que a veces es tan importante o más importante que la idea, que es la gestión. Es justamente transpirar para que confluyan
la genialidad, confluya la suerte, que probablemente yo diría que el 90%, o si no más, es transpiración. Y cuando uno está parado en esa esquina con mucha transpiración, probablemente viene el pantallazo, pero en general hay que estar en la esquina correcta. Y esa esquina correcta se genera con el empeño, con tirarse a la piscina, decir, voy a hacer esto. Entonces, bueno, volviendo un poco, cuando ese estudiante me dice, oye, yo no puedo hacerlo, probablemente si tiene una idea, tiene las redes y tiene un nodo, probablemente va a encontrar financiamiento. Probablemente va a encontrar financiamiento. Bueno, tenía un video que muestra también la velocidad de los pits, que probablemente ustedes lo han visto, y mostraba la Fórmula 1 en 1950 en Indianápolis, que llegan a demorarse 2 minutos. Vamos a ver si podemos ver algo y lo vamos a cortar, pero bueno, lo pueden mirar ustedes. Y esto muestra también la velocidad, cómo van sucediendo las cosas. Aquí está el pits en Indianápolis el año 50. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Bueno, en ese video se demoran 2 minutos en cambiar y después ya en el 2013, 2014 se demoran 7 segundos, 8 segundos. Es realmente impresionante cómo la gestión, el intelecto y el conocimiento sobre el conocimiento, la experiencia, la curva de experiencia va generando una mejor velocidad, una mayor velocidad y eficiencia para este fin, digamos, que en el fondo en la carrera de auto lo que importa ahí es el vector tiempo. Bien, hablando un poco de la slide, puse esta slide que es la plaza de Grecia donde se generan los negocios y un poco invitarlos a pensar que los negocios parten y formalmente, no digo partieron mucho antes, probablemente desde que el hombre existe, ¿ya? Desde que el hombre es hombre y la historia lo demuestra, el hombre tiene que subsistir y tiene que alimentarse, abrigarse, protegerse y no lo puede hacer solo. Entonces, en la plaza donde se genera el comercio y también se genera la ciudad, ahí aparecen los primeros atisbos de lo que es el emprendimiento. El emprendimiento por herencia, porque muchas veces ahí iba el mercader, iba el que traía, digamos, especies eventualmente, como Marco Polo de Asia, o el que cultivaba, no sé, algún producto agropecuario y lo vendía ahí en la plaza. El hijo probablemente hacía lo mismo y el hijo de ese hijo hacía lo mismo. Entonces, nadie se cuestionaba, voy a ir a trabajar a una empresa, voy a ir a golpear la puerta, voy a mandar un CV. En general, el emprendimiento tiene que ver como un modo de subsistencia, un modo donde el hombre genera la ciudad. Si la ciudad no habría existido si no hubiera partido con la necesidad de que necesitamos los unos a los otros. Y aquí quiero leer esto. El ser humano no se basta a sí mismo para satisfacer sus necesidades. Bueno, esto de Grecia no tiene autarquía, pero debe satisfacer necesidades básicas de subsistencia: alimentación, vivienda, vestido y calzado. Bueno, si fuera capaz de satisfacer esas 4 necesidades, no habría ciudad, lo que les digo. Bueno, aquí parte el emprendimiento, a mi juicio. Y después lo conecto con las revoluciones industriales, que también un poco consecuente con la slide vienen del conocimiento adquirido, donde el hombre se va dando cuenta que se necesita, donde esa curva de conocimiento va perfeccionándose y va perfeccionando para el bienestar del hombre. Finalmente lo que se busca es el bienestar, ¿ya? Un negocio y la economía debería buscar, muchas veces la economía se va por mal camino, ¿ya? Se va por el camino de solamente la utilidad. Yo muchas veces he estado muy presionado por los directorios por generar el budget del año, las ventas del año, y créanme que no es fácil eso y probablemente, no sé si alguien aquí está escuchando y ha sido gerente o ha estado con una presión de los accionistas arriba, y eso es totalmente cruel, o sea, es una realidad. Bueno, aquí hablo un poco para avanzar de que la noción del emprendedor como innovador, reformador, reformando el patrón de producción mediante mejora de inventos y métodos tecnológicos.
Aquí hay 500 años de evolución económica y tecnológica que permiten llegar al siglo XX, donde tenemos el desarrollo de todos esos inventos que se dieron en la primera revolución industrial, la segunda, la del carbón, la eléctrica, donde no me puedo detener ahí, pero donde aparece el barco, donde aparece el tren, donde aparece la máquina de vapor. Todo eso va encaminando a 500 años realmente de perfección, en donde empieza a generarse el emprendimiento y donde al tener conocimiento las personas van identificando oportunidades para meterse en la cadena de valor, aumentando el valor, aumentando eficiencia. Cuando alguien estaba fabricando autos y fabricaba, no sé, los ralladores, por decirlo, y se daba cuenta que él también los podía hacer mejor y los podía ofrecer a la compañía. Un ejemplo bien básico. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que el hombre ha evolucionado, se ha ido complejizando y finalmente se busca utilidad, maximizar utilidad, pero también quiero detenerlo y los quiero invitar, es que los emprendimientos tienen que ver también con la felicidad, con la psicología positiva, que hablaba un poco, y hablar un poco del emprendimiento feliz. El emprendimiento feliz, digamos, tiene que ver con que muchas veces uno se siente energéticamente, ese flujo energético que tiene cuando uno genera algo y ve que crece y ve que hace más con el mercado y tiene adeptos a sus productos o servicios, le genera un flujo al empresario, al equipo, muy positivo, a pesar de que haya estrés, a pesar de que uno queda pelado en esa batalla, se genera una dinámica donde uno se siente autorrealizado. Yo puedo decir un poco que en estos 3 emprendimientos, los otros obviamente me sentí fracasado. Y uno dice que hice mal, ¿por qué pasó esto? No debería hecho esto, no debería haber invertido menos en esto, debería haber asesorado mejor. Entonces ahí viene todo un tema que de repente es flagelante y no vale la pena. Yo creo que hay que ponerse en acción, pararse, como cuando uno se cae cuando es chico, llorar un poco, limpiarse los mocos y de nuevo a la acción. Bien. Bueno, aquí vamos a ir a un poco los economistas que, digamos, de Smith, pero puse a Batista Say, que es francés, que él habla que cada oferta genera su propia demanda. En general, cuando uno lo podría decir que si uno ofrece, no sé, palitos de fósforo, ofrece, digamos, sillas de madera, va a tener compradores. No es necesariamente así, digamos. Lo que él dice que cuando uno vende sillas y si es exitoso, ese dinero que va a percibir ese empresario va a tener que gastarlo en otros productos. Y así se produce una cadena virtuosa en donde se va generando una masa crítica, en donde el dinero no se puede guardar eternamente en el banco, lo tiene que gastar ese empresario. Entonces se genera un círculo virtuoso. Entonces la ola de la economía se corrige sola, que no es tan así. Pero en general, cada oferta, hablo de la oferta de valor, va a generar una demanda que puede ser creciente, pequeña, pero él se detiene, a veces mal entendido, se detiene que los que les va bien generan también demandas por otros productos. Esto es muy importante. Cuando uno emprende, muchas veces puede emprender por herencia porque el padre es emprendedor, puede emprender porque quebré, porque tenía algún negocito y tengo que emprender con otro, o porque estaba trabajando y me despidieron. Pero los emprendimientos que tienen más largo aliento, por decir, los que finalmente pueden llegar a puerto y pueden, digamos, consolidar utilidades desde el punto de vista monetario y también de la felicidad, tienen que ver con los sueños. Los sueños son los que tienen más potencia en la fe por seguir insistiendo y seguir parándose y ser un caballo porfiado y tosudo en seguir avanzando en generar y concretar un proyecto. Bueno, Thomas Malthus, británico, él, digamos, en un libro, él habla de que la población crece en progresión geométrica. Y las circunstancias, digamos, lo que sustenta la economía en una progresión aritmética. Eso quiere decir que, en ocasión simple, que la población va a crecer siempre más que los medios que la sustentan. O sea, los medios que la sustentan van rápido, pero están en manos de algunos pocos, no es democrático. Por lo tanto, esa población que crece van a estar fuentes para vivir, sustentación.
Por lo tanto, como estos más pequeños, los que sustentan, la economía que sustenta, fábricas de alimentos en este tiempo, no sé, cuando uno consume productos de Internet, etcétera, probablemente va a tener que emplearse. Y ahí él dice que, por lo tanto, la población en el largo plazo estará restringida a un sueldo de subsistencia. Entonces, cuando hablo del sueño de emprender, probablemente cuando hay utilidades, uno puede hacer ahorros, puede hacer reinversión. En general, las compañías en las que he estado yo y en las que he administrado, en general hay una política accionaria, una política con los accionistas, el pacto accionista, que en general se reparte un 30% de la utilidad y el 60 o 70 se reinvierte en la compañía, porque finalmente es la que genera la utilidad. No me quiero detener en eso porque puede ser otro tema, pero otro tema de otra área, pero finalmente donde voy es que quédense con esta información de que finalmente lo que pregna en un emprendimiento es el sueño. Probablemente muchas veces, a veces a una persona lo despide, empieza a hacer un emprendimiento pequeño, a repartir, a vender productos, que es muy válido, pero tiene los currículums por todos lados y le sale un trabajo a lo mejor en Argentina, en otra parte, y él se va a ir. Porque obviamente es lógico, él tiene ese conocimiento, tiene una curva experiencia, se siente bien, se siente seguro y vuelve a ese punto porque el otro es incierto. El emprendimiento siempre es incierto. El ser empresario siempre tiene una cuota, una componente muy importante de incertidumbre. Bien, consecuente con lo que digo, no tiene que ver con la plata el emprendimiento. Aquí puse un ejemplo. Los hermanos Wright en 1903 generan el ala, que es el principio de sustentación donde un avión se puede elevar. Y hasta ese minuto ya había muchos que estaban volando, hombres pájaros que se quebraban, se tiraban de los cerros y podían volar. Lo que no había hasta ese tiempo era cómo maniobrar esto. Y aquí, ¿por qué lo puse? Porque me quiero detener en algo que quiero que se queden con esta ecuación, que no se necesita ser genio para crear ideas o innovador. En general, una idea es tomar algo que está en otro circuito o en otra área y a veces pegar. Cuando dicen pegar y copiar, no es tan así, pero en general muchas ideas vienen de ver una función, tener el problema, ver dos funciones y traer. Es un constructo, básicamente es un constructo. Pero bueno, y aquí pongo a este señor que se llama Langley, Samuel Langley, que a él tuvo la posibilidad de tener un crédito de $50.000 y él hizo efectivamente un avión que voló y quedó enterrado en el Potomac, en el lago Potomac. Y en cambio los hermanos Wright sentaron el precedente hasta el día de hoy de los Dreamliner y todo lo que es la aviación actual en 1903. Y este señor, que probablemente no lo voy a condenar, pero está bien, pero aquí quiero decir que el sueño de emprender, de volar, a veces es más importante que tener la ecuación de ganar plata. Bien. Bueno, y aquí hablo de la cinética. Y lo que le digo un poco, la cinética, la palabra cinética proviene de Galilea y significa la acción de juntar elementos diferentes, aparentemente poco significativos y desconectados. El propósito de la teoría cinética es aumentar la probabilidad de éxito en la resolución de problemas. Emplea analogías y comparaciones metafóricas. Bueno, volvemos al ejemplo de los hermanos Wright. Los hermanos Wright podían y todos estaban volando unidireccionalmente. Pero los hermanos Wright habían tenido una fábrica de bicicleta. Y todos probablemente hemos andado en bicicleta. Y cuando uno anda en bicicleta tiene que tener el equilibrio en su cuerpo. Cuando uno gira hacia la izquierda tiene que mover el cuerpo, inclinarlo, porque si no, por la inercia y por la física, el cuerpo saldría directamente en el vector rectilíneo. Bueno, ese conocimiento de ello, de haber tenido una fábrica de bicicleta, haber andado en bicicleta, hace que uno de los hermanos Wright, cuando está arriba volando, empiece a generar, inventen los flaps, inventen todos los elementos que se necesitan para poder generar, digamos, cortar el viento, direccionar el viento y poder en la sustentación dirigir. Y ese es el gran, bueno,
mérito del sueño, pero el mérito de los hermanos Wright, porque mucha gente dice ya el vuelo existía, pero es poder haber direccionado, y ahí también, como dije, sentaron las bases. Un avión nuevo, un avión de guerra, usan las mismas directrices que ellos en su momento con la cinética, en su pensamiento interno de cómo equilibrar lo que hacían en una bicicleta, llevarlo al aire. Y con eso le digo que la gente no se necesita ser tan creativo. Entonces, los invito a pensar en el área que ustedes están, el conocimiento adquirido de su familia, el conocimiento adquirido. Ahí hay muchas fuentes de conocimiento que pueden ocupar para generar un emprendimiento. Bien, cuando hablamos de fracaso, ustedes saben que Thomas Alva Edison, que inventó la bombilla, uno podría decir, en el intento 900 podría decir que era un fracasado. No obstante, él inventó en el ejercicio 1000, y de ahí fue todo un éxito. Entonces, probablemente cuando uno está intentando es un fracasado, un tipo que probablemente todo el sombrero negativo de Edward de Bono le va a llegar a uno a la cabeza, decir, en realidad no sigo con esto, no. Pero hay que ser tosudo. Y imagínense ustedes, no fueron 1000 intentos fallidos, fue un invento de 1000 pasos. Bueno, él inventó, digamos, la electricidad, pero fue la electricidad la que finalmente proliferó, fue la de Tesla. Porque él era la continua que genera un diámetro mayor para poder trasladarla de un punto a otro. Él efectivamente electrificó una ciudad en su momento, pero había muchos recursos para poder generar ese beneficio. Y fue finalmente Tesla el que creó la corriente alterna, el control remoto que tenemos ahora, la onda y el Internet, todo viene de Tesla. Fue genial y fue discípulo y trabajó con Edison, y probablemente ahí también uno podemos entrar en anécdota. A mí me encanta la anécdota. Tesla en realidad era un soñador. En cambio, Edison era un empresario emprendedor, porque él pudo, este hombre terminó rico, este hombre probablemente también con recursos, porque en ese momento inventaron la pólvora, inventaron la electricidad. Él murió en un hotel en Nueva York. Pero bueno, no quiero cifrarme siempre en utilidades, porque quiero hablar siempre también de las utilidades de la felicidad que producen los emprendimientos. Henry Ford democratizó el auto. Henry Ford también es un emprendedor, es un innovador, porque cuando uno dice, él inventó la cadena de montaje, porque finalmente lo que hizo, abaratar costos al tener la cadena de montaje y en el fondo tener menos personas concentradas para armar un auto, y finalmente hacer más autos y hacer un P por Q, que se llama en economía, donde finalmente la utilidad por unidad es pequeña, pero uno tiene que vender mayor cantidad, ¿ya? También está la teoría del margen, por ejemplo, como los Jaguar, que venden una unidad o un auto de lujo, un transatlántico de lujo, en donde realmente se hace exclusivo y hay mano de obra ahí más calificada, no hay tantas máquinas, incluso ya cuando hay mano de obra manual es más caro y probablemente los márgenes suben, pero aquí estamos hablando de un P por Q. Y finalmente lo que hizo Henry Ford fue democratizar el auto. Quiero quedarme con algunas frases que rescate de él. No hay nadie que sepa lo suficiente como para decir que es y que no es posible. Y eso es muy cierto. Cuando le dicen esto no se puede, y cuando alguien viene a cantarle canción de que no, sí, todos podemos, todos tenemos capacidad de emprender, todos tenemos capacidad de organizarnos, no hay que ser economista, no hay que ser un gran genio, todos podemos emprender, todos podemos generar un emprendimiento en la casa, en el garage. Bueno, lo grande, hay historias grandes de Steve Jobs y muchos que partieron en el garage, pero eso ya es historia. Las historias para adelante las tenemos que construir nosotros. El éxito es hacer más por el mundo de lo que el mundo hace por ti. Un negocio que no produce nada salvo dinero es un mal negocio. Es lo que les vengo diciendo, de que finalmente hay utilidades monetarias, pero también utilidades en cuanto a la felicidad y a las emociones. Quiero poner a Coco Chanel. Coco Chanel, una innovadora, un referente mundial de la moda. Y Coco Chanel, fíjense que la dejaron abandonada en un orfanato. Piénsenlo ustedes, su cabecita, su diálogo, su conversación cuando era pequeñita, y salió adelante haciendo, bueno, ahí empezó a coser, le llevaban cosas para
reparar sombreros, ahí se usaban los sombreros en esos tiempos, en 1800, estaba hablando de 1810, 17, sus padres la abandonaron y ella quedó en un orfanato. Y piensen ustedes que llegó a ser un referente y hasta el día de hoy probablemente esa compañía la compró ya el más grande en lujo, que es Arnault, francés, que ha comprado casi todas las marcas de lujo. Y uno dice, ¿por qué lo digo? Porque el lujo vende, hay segmentos que compran lujo todavía. No sé en la pandemia, no he mirado los números. Yo sé que las compañías de delivery, Amazon son las que han incrementado mayor los números, pero el lujo también yo creo que sigue creciendo. Pero bueno, de modista ser un referente mundial de la moda. Ella dice, si naciste sin alas, no hagas nada para evitar que crezcan. O sea, deja que te crezcan, deja volar tu imaginación, tírate a la piscina, pon las alas para volar y emprender este sueño. Ella abre su primera tienda en 1910. Pero también ella, quiero destacar algo, ella fue transformando su negocio porque probablemente parte con ropa. Ella es innovadora, incremental y también rupturista. Piensen ustedes que en el año 30, en 1930, ella usaba pantalones. Piensen ustedes, porque esos autos que están atrás, hay un auto del 29 y otro ya del 38, es un Ford 30, no, sí, puede ser un Ford 37 en París. Y acá ya esto de los años 1920, pero eso ya más tarde, porque el auto que está ahí debe ser del 50 y tanto. Bueno, dicho esto, ella aparece con el Chanel número 5. O sea, ella empieza a entender el negocio en esta curva de conocimiento, que los invito a ustedes a pensar qué curva de conocimiento tienen ustedes. En esa curva de conocimiento, ella se da cuenta que el valor agregado que tiene el negocio es generar los complementos para la moda, para la ropa. Y aparece, no sé, probablemente los collares, aparece probablemente los aros, etc. Aparecen ahora los relojes, pero aparece el perfume, que el perfume fue famoso, lo usó la Marilyn Monroe, etc. Bien. Emprender en el siglo XXI tiene que ver justamente que no solo la idea romántica, hay que tener redes, hay que tener un plan de negocio, hay que ser capaz de crear un equipo, hay que tener habilidades de comunicación. Ahora, no es que uno nazca con habilidades de comunicación, uno las puede reforzar. Ahora, si en el equipo, cuando uno arma una empresa o arma, tiene que tener un abogado, si no lo tiene, tiene que recurrir, asesorarse. Uno no puede hacer todo porque va a perder tiempo, se va a entrampar, va a agotar todas las baterías en cosas que no son del core o no van a habilitar realmente, digamos, la luz que va a encender el proyecto. Entonces, es importante también delegar al especialista lo que corresponde. Aquí pongo las características de las nuevas empresas. Digamos, las empresas de la nueva economía, la economía digital, que tiene que ver con la conexión, tiene que ver con que hay que ser innovador. Y destaco eso porque efectivamente yo digo los negocios análogos, los negocios en el fondo donde realmente el producto tangible, donde realmente hay que tener un punto de venta, digamos. Piensan ustedes que muchas empresas, como bueno, y probablemente es recurrente este ejemplo, pero siempre hablan de que cuando Airbnb le iba bien o a Booking, esas empresas que son plataformas bien hechas con una tremenda inteligencia, robótica absoluta, no tienen ningún bien inmobiliario. Y piensan lo que significa eso, el margen que tienen. Porque la hotelería son elefantes blancos, lo que significa mantener un hotel con energía eléctrica, con mantención, seguridad. En cambio, estas plataformas, en esta innovación, generaron utilidades inmensas, le cobraban un 14 hasta un 18% del negocio y que a lo mejor puede ser válido, discutible. Ahora se está discutiendo y probablemente ahora están todos los ojos en el mundo en los impuestos. De hecho, Biden en Estados Unidos tiene los ojos puestos en todas las compañías como Amazon, de Jeff Bezos, en subirle los impuestos porque probablemente están pagando poco. Entonces, es importante la innovación, la creatividad y yo creo que el empresario innovador se ajusta un poco a los tiempos que estamos viviendo.
Bueno, aquí voy a leer algo para que quede claro. Los modelos de negocio de estas organizaciones se basan en buena medida en desarrollar una propuesta de valor para el cliente a partir de la conjugación de diferentes recursos y capacidades controladas por diversos agentes económicos. Es decir, en primer lugar es preciso acceder a tales recursos y capacidades mediante la creación de redes. Es importante saber que uno solo no va a hacer nada. Como les digo, generar un equipo, crear una instancia de liderazgo, motivación, actitud. La actitud es muy importante. La actitud es cómo enfrenta uno la realidad, cómo enfrenta los desafíos, cómo enfrentan los problemas que uno se encuentra en este desafío de emprender. Hay un charlista y un académico de una universidad española que se llama Víctor Cooper, que probablemente ustedes lo han escuchado, y yo lo sumo también en mi módulo, donde él habla de que las habilidades suman, el conocimiento suma, pero lo que multiplica es la actitud, la acción que hay en cada persona. Y eso efectivamente es muy importante a la hora de partir con un emprendimiento. La actitud que uno tenga frente al desafío, frente a los problemas que va a tener, digamos, sorpresivamente. Ahora, cuando hablo de las redes, es importante generar redes. Un negocio sin redes, sin meterse en la cadena de valor, probablemente no va a tener muchas posibilidades de escalar. Bueno, ya yo creo que ustedes ya saben a esta altura y probablemente en las organizaciones que ustedes están, que las empresas tienen que integrarse, tienen que ser flexibles. Ya no existe ese mando, con mucho respeto, vertical, digamos, que existía en las empresas de los años 40, 50. Y yo lo vi, fíjense, en Microsoft que estuve y en Google en el 2015. Y pude apreciar, digamos, el core del negocio, que obviamente es tecnológico, pero también un poco lo que se vivía en el ambiente. Por ejemplo, en Google era mucho más horizontal, no había una cadena de mando tan jerárquica, y se lo pongo como ejemplo. Habían 12 autos estacionados, unos Toyota Prius bien feos, pero sí eran todos eléctricos, generados por ellos, autos inteligentes. Ellos habían indexado toda la inteligencia, la ingeniería del auto, y cada colaborador los podía utilizar en el valle ahí de San Francisco, y lo podía pedir, digamos. Ahora, el ambiente era relajado. El ambiente, de hecho, nosotros todas las reuniones fuimos varios empresarios chilenos, iba gente de la TAM, Sodimac, y le hicimos en el casino donde ellos almuerzan, el comedor, digamos. Y cuando íbamos al comedor había un lugar donde, probablemente, no sé si alguien estaba en Google, pero había un lugar donde estaban todos los elementos de escritorio, o sea, lápices, no sé, papel para la impresora. Y eso realmente era un armario gigante donde uno entraba con un código y uno mismo hacía lo que sacaba y después se lo descontaban de su sueldo al final. O sea, me llamó la atención, era mucho más relajado, y en el fondo había una responsabilidad en uno mismo por cuidar y ser honesto y ser ético. O sea, compartía la ética en pequeños detalles. Otra situación que me llamó la atención es que ellos dejaban $1.000 millones, que ellos, los gringos decían, shoot the moon, a la luna. O sea, $1.000 millones para que los colaboradores propusieran ideas, las articularan y generaran ideas innovadoras para el negocio, para seguir sustentándolo, pero con un premio importante y probablemente haciéndolo parte de ese emprendimiento a una idea ganadora. Entonces, con eso hablo de que las compañías nuevas son flexibles, integran, y probablemente también en un equipo que ustedes armen como emprendimiento tiene que ser totalmente horizontal, tiene que ser totalmente comunicativo y de ida y vuelta la energía. Bueno, aquí hablamos un poco de que hay que la actitud, el conocimiento, la capacidad de empoderar a las personas hacia la innovación.
recurrir de fuentes de conocimiento más amplias para procurar complementar la base del conocimiento. O sea, el conocimiento siempre va a ser importante. Quiero irme a un slide, a ver, vamos a ver si avanzamos. Aquí está como el resumen. Bueno, la innovación de productos graduales genera una serie de ventajas competitivas que las empresas explotan con estrategias de diferenciarse. El problema asociado a la estrategia de diferenciación en caso de éxito es la imitación. O sea, si no hay barreras de entrada, los van a imitar muy rápidamente por parte de los competidores, lo cual tiende a cortar el ciclo de vida de los productos y afectar negativamente a la cuota de mercado controlada por las empresas pioneras. Con esta importante limitación, las empresas no tienen otra alternativa que la de intentar regenerar constantemente su cartera de competencia para poder obtener nuevas ideas, nuevos conocimientos y nuevas aptitudes que faciliten la creación de innovaciones de mejora. Básicamente hay que estar poniendo huevos eternamente. O sea, el futuro de la compañía es que uno tiene que estar reinventándose en ese mercado. Ahora, las compañías también se diversifican. ¿Sí? Y si les pongo el ejemplo, bueno, es interesante poner ejemplo de compañías. Muchas veces en el MBA ponemos ejemplos que compramos casos eventualmente y lo recreamos, casos reales, digamos. Yo hablo del caso de Ganso, una compañía textil que salió en plena crisis textil. Pero bueno, voy a hablar ahora un poco de la Coca-Cola, con todo lo que pueda, con el respeto que pueda tener y no respeto de los auditores. Pero la Coca-Cola, en su intento por diversificarse, si ustedes han visto ya, ha comprado cualquier sustituto de ella, digamos. Yo que tuve filial en Perú, me acuerdo que había la Inca Cola que era muy buena. Finalmente la terminó comprando la Coca-Cola. Y la Coca-Cola ha salido a comprar todas las aguas minerales, como, no sé, como Inectino en Chile y otras, para poder tener una participación de mercado y obviamente con este incremento en la conciencia de la alimentación sana, obviamente la bebida azucarada van a ir perdiendo vigencia. Por lo tanto, la Coca-Cola, como ejemplo de una compañía vigente actualmente, se ha ido reinventando y transformando. Es por decir un ejemplo. 3M tiene en su política, probablemente a lo mejor alguien trabaja en 3M y probablemente si estuviéramos al aire podría profundizar el tema, pero 3M tiene que innovar constantemente en productos. O sea, si no, no subsiste y ese es su lema, digamos, de su eje corporativo. Bueno, aquí un poco hablo de las cualidades del liderazgo, la creatividad, la integridad, perdón, mentalidad global, digamos, lo que hablamos de Edward de Bono, por eso salir de la caja y pensar sin las limitaciones que le impone a lo mejor el propio hogar. Yo aquí, por ejemplo, que estoy en este minuto, no estoy en mi oficina, estoy en mi casa, estoy limitado a los videos porque tengo a mi hija, están estudiando y probablemente se puso más lento, entonces probablemente por eso no sale. Entonces, a donde voy es que efectivamente uno tiene que integrar mentalidad global, influencia, apertura, dedicación. Ahí están los porcentajes y la fuente de IBM. ¿Cómo se puede reinventar las compañías en este escenario nuevo, digamos, donde impera, digamos, la tecnología por sobre todas las cosas? Bueno, aquí tengo tres instancias. Incorporar liderazgo creativo. He venido hablando mucho de esa creatividad. Desarrollar destrezas operativas, lo que hablamos del conocimiento sobre el conocimiento, lo que hizo Coco Chanel en un momento en su curva cuando los productos pierden obsolescencia, cuando ella ve que ya el pantalón en el año 30 ya, porque siempre hay competencia, ya vendía menos pantalones porque la competencia vendía pantalones, ella tenía que ser creativa y sacó un producto complementario dentro de esa misma línea para el mismo público. Entonces desarrollaron una destreza operativa. Mayor rapidez también. Ford, destreza operativa. Él desarrolló, por ejemplo, como dije, ya estaba inventada la cadena de montaje y con eso generó una destreza operativa. Y reinventar las relaciones con los clientes. Y yo creo que ahí me quedo con el valor añadido. ¿Sí? Un cliente siente que tiene es un valor, digamos, las relaciones totalmente transaccional. Probablemente cuando vea que la competencia le ofrece algo, un perfume, no perfume en sí, sino que algo que le agregue valor y que le produzca mayor tranquilidad, o por solo hecho de decir, esta compañía no... A mí me pasa, por ejemplo, con las compañías
de cable o de compañía de Entel que de repente le ofrecen fibra óptica y lo llaman, oiga, ¿usted quiere tener fibra óptica, señor? Y, oiga, pero usted sabe, yo estoy en este barrio y tienen fibra óptica, no, tengo que averiguar. Y lo están haciendo perder tiempo. Bueno, mala estrategia. Y uno dice, ¿qué compañía es esta? Una vez vino a mi casa, les cuento la anécdota de un señor, no voy a hablar de la compañía, y él mismo dijo, oiga, pero usted ha visto el chat de esta compañía o ha visto los reclamos, porque me llama la atención que usted... Ahora, claro, él no sé si estaba motivado en la compañía, probablemente se quería ir, pero me dijo eso, en realidad nos metimos como mujer a ver esto y realmente estaba lleno de reclamos y salimos, ¿no? Dijimos, no, ya, muchas gracias. Yo estaba preocupado por dónde iban a hacer la perforación, para que no me rompieran la arquitectura, etc. Y él me dijo en realidad que estaba lleno de reclamos porque todo se caía, porque no funcionaba, no había suficiente vigor en la conectividad. Bueno, quiero llegar a las fuentes de inspiración, a las fuentes de idea. Esto lo podríamos profundizar en el módulo, pero he dicho las cosas, la idea eje, digamos. Y ya hablamos le hablé de la innovación incremental, que en general se va produciendo una mejora en el producto, el conocimiento, de acuerdo al conocimiento que se va teniendo, y las disruptivas, ¿ya? Elon Musk sí es disruptivo. Elon Musk dijo en un momento, ¿por qué el auto a combustión interna? ¿Por qué el auto contaminante? ¿Por qué no desarrollamos el auto eléctrico? Y ahí están los autos andando. O sea, no sé si está ganando plata, ¿ya? Pero probablemente ya las acciones están y va a haber un punto en que el break-even o el punto, digamos, de ganancia cero va a pasar a lo que digo cuando la curva se empieza a disparar, que yo lo he vivido solamente en 3 negocios de 10 que he armado. Bueno, la generación de ideas, las oportunidades llegan o hay que salir a buscarlas. Al principio dije dónde buscarlas, dónde buscaría usted la oportunidad. Yo dije que hay fuentes en la familia, fuentes en el trabajo, fuentes con su propio conocimiento, con la propia conversación. Porsche, los autos Porsche aparecieron cuando el diseñador quería un auto deportivo, quería un auto pequeño, quería un auto veloz. El mercado no había, lo inventó él, lo desarrolló él. Las grandes ideas son aquellas de las que lo único que nos sorprende es que no se nos hayan ocurrido antes. Bueno, y aquí también hay metodología. Y la idea, digamos, de crear empresa, emprendedor, generar ideas, transformar en idea empresarial, evaluación, plan de empresa. Un modelo de negocio tiene que ser robusto porque en general cuando se va a pedir recursos, ese plan va a estar aportillado por todos lados. Ese plan lo va, digamos, si van donde personas de recursos, probablemente le van a preguntar todo y probablemente si van a un family office, no sé, que tienen recursos, un porcentaje de recursos para el emprendimiento, alguna. En Latinoamérica no es tan fuerte eso, pero sí se da eso. Probablemente le van a hacer un colador importante. Entonces, por eso tiene que ser un plan robusto. La inspiración existe, pero tiene que encontrarse trabajando. O sea, lo que dije al principio. Uno tiene que estar transpirado, corriendo. En esa esquina, algo llega desde arriba y se inspira. ¿Ya? Y probablemente un 5% es suerte. ¿Ya? Bueno, esto de Kawasaki, que lo puse acá, que también son ecuaciones pequeñas que uno podría profundizar, pero básicamente en la metodología, en esa conversación con uno, como líder de un emprendimiento, uno tiene que ponerse el telescopio. Kawasaki trabajó con Steve Jobs. Yo he tenido la oportunidad de estar con él cuando he venido a Chile y efectivamente, claro, él es un señor que vivió todo el auge, trabajó con Steve Jobs realmente con toda la presión como la película y aparecen algunas fotos con él. Y bueno, él ahora es un charlista y bueno, y él tiene esto en su libro y lo rescaté, que tiene que ver con ponerse un telescopio y mirar con una macro vista, mirar a lo lejos, pensar en el futuro, ¿ya? Imaginarse lo que viene, ¿ya? Identificar barreras. También hay que mirar lo pequeño. Lo pequeño nunca puede estar de más, porque de repente puede estar uno con una idea tremenda y esa idea tiene una normativa que no se puede hacer, una normativa que la va a penalizar, no sé, una empresa que puede contaminar mucho, una empresa que
que efectivamente tiene barreras de entrada muy bajas, ¿ya? Que puede ser algo muy interesante, pero en el fondo es muy fácil de copiar, ¿ya? Entonces es importante mirar el terreno pequeño. Un prisma, darlo vuelta. Lo que hablaba yo, lo que vi en Silicon Valley, que me llamó la atención, de que la gente compartía y daba vuelta a su idea. El prisma es dar vuelta, mirarlo desde distintos puntos de vista. La idea es decir, en realidad, esto yo creo que va a funcionar. Yo creo que por qué. Y tener a un interlocutor que haga las veces de un abogado del diablo. Y un diario. Eso es importante anotar. Yo aquí en este webinar he notado algunas cosas que efectivamente son importantes. Y quiero terminar un poco con la psicología positiva y los beneficios de la felicidad que da el emprender. Bueno, eso es identificar la idea del negocio, el telescopio, el microscopio, el prisma y un diario para anotar. Muchas veces, uno a veces tiene ideas en la mañana, en el amanecer, está muy prístino, está muy lúcido, y muchas veces esas cosas hay que anotarlas porque se van y no pierdan la oportunidad de anotar alguna idea que se les pueda ocurrir y que probablemente pueda ser genial, ¿ya? Y aquí yo pongo algunas fuentes de ideas, ¿ya? No hay fuentes puras, ¿ya? En el fondo, cuando hablamos un poco de la cenéctica, hablamos de que de repente uno puede traer un funcionamiento de algo, de un área que le ha tocado vivir y la conecta y la pega con otra área, y uno dice sale algo que puede ser amorfo, pero ahí está el trabajo, si lo perfecciona puede generar un invento como el avión. O sea, entre la bicicleta y el ala de sustentación y armar todos los tirantes y armar todo lo que es la dinámica del equilibrio arriba en la mecánica fluido del aire, fue el invento del avión. Las fuentes de ideas no son independientes entre sí, se van conectando, lo mismo, ¿cierto? Combinando las fuentes conseguiremos siempre más y mejores ideas, ¿ya? Fuente de ideas, bueno, aparecen también por casualidad, lo obvio, la suerte y la fortuna, son las menos. Prescriptores comunes, profesores, amigos, familiares, banco de ideas, hay también banco de ideas, puso también ahí un banco de ideas, está IDEO, de Tim Brown en San Francisco, que él es el fundador y tiene metodologías, y una española que también la puso. Bueno, lo que puse realmente lo que hay que notar. Aunque parezca obvio, la primera y más simple fuente de ideas se genera el factor del azar o de la casualidad. Bueno, ahí muchas veces son las menos, pero aparecen por casualidad. Aquí está lo que decía. ¿Cómo funciona For-All? Es una red social y un software finalmente que ustedes pueden ingresar y aparecen ideas. Tenía el video, pero no es pertinente por mi carga de... También uno puede observar lo que pasa, como decía con Porcho, cambio en la industria, en el mercado, cambio en la percepción social. Ahora realmente el cambio de la percepción social, donde muchas instituciones están desgastadas y han decaído, hay un nuevo paradigma. Muchas personas dicen que hay una nueva era y probablemente hay oportunidades también para reinventar productos, servicios. Cambios demográficos, ¿ya? Recursos, aquí también hablo de los recursos de los que se dispone. Se puede obtener ideas estudiando también los recursos de los que disponemos y tus posibles usos, ¿ya? Bueno, lecturas, países, zonas, invento y patentes, ferias, congresos. Eso también es importante. Las ferias, los viajes, también son fuentes de ideas y conocimiento para generar cosas que a veces están afuera, funcionan bien y acá no. En caso mío, por ejemplo, yo traje una idea de Estados Unidos y la modifiqué y funcionó. Les quiero contar, por ejemplo, una anécdota de empresario mío. En los años 97 venía una normativa de RILES, una normativa que tenía que ver con la cantidad de aceites que uno bota al agua, a las redes. Y yo estaba en una feria en Lyon, en Francia, una feria bien importante, la feria Polytech. Y en esa feria
vi un producto que se instalaba debajo de los lavaderos, pero que era automático, era bien sofisticado. Pero básicamente era un colador, era un basurero de agua. Y como yo trabajaba en minería y miraba en la minería cuando está a full, la minería es una hotelería, porque hay, no sé, 1.500 mineros, le llaman viejos en minería, probablemente alguien está escuchando, a lo mejor alguien de minería, se les dice viejo, viejo como cariño, viejo como un apodo, pero en la minería hay constantemente turnos, no sé, 15 por 3, 30 por 7, o sea, 30 días trabajando, 7 en la casa. Bueno, pero hay 30 días donde se necesita vivir y se necesita hotelería. Y ahí hay que llevar comida a estas grandes empresas de alimentación institucional como Sodexo, Aramark, Eures, hay muchas. Pero las que se destacan en Chile son estas dos grandes, Compass Catering y Eures y Sodexo. Son compañías que facturan muchos millones de dólares en alimentación. Y ahí yo veía realmente cómo se contaminaba el agua, porque al lavar los productos, todo lo que tiene que ver con los sólidos, ¿ya? Le demanda al agua, la demanda biológica de oxígeno, que se llama, y la molécula de oxígeno se descompone, se pudre el agua y finalmente se malogra el agua. Y ahí en Polutech me di cuenta que era un beneficio, era algo interesante pensando en el medio ambiente. Bueno, desarrollé con la ayuda de Corfo el producto, después ya traspasé la patente y traspasé todo, lo vendí cuando lo vendí un fondo de inversión, mi compañía. Y fíjense que yo hasta cuando estaba, habíamos vendido ya 3.500 unidades del producto. Y lo tienen todos los restaurantes, lo tienen las mineras y básicamente es un filtro que tamiza y el agua sale casi a la norma que pide un porcentaje de gramaje en el agua de aceite. Una gota de aceite contamina 1 metro cúbico de agua. Por lo tanto, fue un aporte importante con la ayuda de Corfo y se llama Ingegras el producto. Bueno, y otra fuente que yo me he inspirado fue, por ejemplo, que traje unos filtros que se usaban en Estados Unidos y acá los modifiqué. Y hice un rental de filtros para la industria también de alimentos. Y esos filtros han andado, han funcionado y estamos en este minuto todavía funcionando. Está difícil el tema, pero estamos ahí todavía vivos. Bueno, no sé si estamos en la hora, Pablo. Efectivamente, Víctor, ya estamos sobre la hora, pero podemos dar unos minutos más para que pueda ir finalizando. Sí. Bueno, aquí quiero detenerme cuando hemos hablado de las ideas, hemos hablado de las ecuaciones que las podemos profundizar, y aquí en el webinar uno va diciendo, estamos hablando de la punta del iceberg de las cosas, pero tampoco son más profundas y tampoco uno tiene que tener una tremenda biblioteca de conocimiento y probablemente uno tiene que, digamos, que hacer fuerza y la inspiración en las fuentes que uno tiene más cercanas, el conocimiento aprendido familiar, del trabajo, ahí aparecen siempre esas fuentes de idea. Pero vamos a hablar del ciclo de vida de una idea de negocio. Optimismo inicial o no informado. Surge la idea y comenzamos a fantasear. Lo que yo decía al principio, que uno dice, pucha, esta idea va a andar por todo el mundo, esta idea la va a vender, no sé, va a ser LATAM. Con ella, su uso, su comercialización, ampliaciones, una línea de productos que la complementen. Después viene el pesimismo informado. Comenzamos a investigar más a fondo la idea y hallamos que ya está, que la idea está en el mercado, que no es viable. O nos topamos que ya hay alguien que la desarrolló y la tiene, pero ya va galopando fuertemente ese producto, esa idea. Y nos topamos con opiniones negativas de nuestros colegas, que no tienen tanta visión o son más realistas. Eso, el sombrero negro de Edward de Bono, del pensamiento lateral, de salir de la caja y sin amarras, ¿ya? Y pensar libremente y volar. Crisis de significado. Nos planteamos si vale la pena seguir, investigar más, invertir tiempo y recursos en la idea. Esto nos pasa a todos. A mí me ha pasado y me ha pasado millones de veces. Uno dice, chuta, no vale la pena seguir. Pero en ese camino aparecen nuevos caminos. Y a mí me ha pasado que de repente buscando algo digo, pero en este mismo emprendimiento, en este emprendimiento que yo veía que tenía que diversificar mi minería porque ya tenía mucha competencia. Y ustedes saben que cuando uno compite,
y aparecen más competidores y probablemente alguien me va a contestar al unísono, me va a decir, ¿qué pasa finalmente con los negocios? Todo se va a precio. Y yo digo siempre, les digo a los estudiantes que nos vamos a océanos rojos. Océanos rojos, ¿por qué digo? Porque cuando uno está pescando solo en el mar, puede pescar un pez. Si es pesca deportiva, lo devuelve. Si es pesca para consumir alimentos, se lo lleva y lo faena. Pero océano rojo porque cuando llega otro pescador, ya ese mismo pez lo tengo que compartir con mi caña y cuando llegan muchos más, rompo el pez. Y finalmente lo desangro y tengo un mar rojo. Océanos azules, también podríamos hablar de los océanos azules, cuando yo me voy a pescar creativamente, agarro una embarcación, me subo probablemente o voy más a otra playa o camino más, sudo y voy a un lugar más distante donde no lleguen mis competidores y produzco una barrera. Estoy caricaturizando lo que es la economía. Bien. Nos planteamos en la pena. La idea muere. Decimos que no es viable y que no parecía una gran idea. Quizás era solo un delirio. Optimismo informado. Decidimos seguir investigando, invertir en I+D, conocer más el negocio y descubrir que al final el esfuerzo valió la pena. Bueno, esos son los ciclos y digo, yo siempre voy a decir que vale la pena. Y ahí está la curva, digamos, de lo mismo que estoy hablando, el optimismo, cae uno y ojalá esa curva suba, ¿cierto? Bueno, aquí LinkedIn genera un poco, aquí son los, en fondo, esta curva habla de que un poco de la curva del Valle de la Muerte de los emprendimientos, finalmente para las startups y venderla. Éxito es cuando uno la vende. Bueno, ideas generales. Lo que quiero quedar finalmente es con algo que ahí aparece, digamos, un fajo de dólares, pero lo que quiero decir es que también los beneficios de emprender generan utilidades en la felicidad. Y los invito a pensar en la psicología positiva. Y cuando uno habla de felicidad, y en el módulo que imparto en el MBA, traigo a una colega que habla y profundiza mucho en el tema de la felicidad en el emprendimiento. A mí personalmente me ha generado, a pesar del estrés y de estar pelado, el sudar, el enfrentarme a veces en el mar abierto con olas gigantes, estoy caricaturizando, donde sale la competencia, donde viene una compañía con más fuerza y uno dice, me van a comer, me voy a achicar. Algo sale y uno sobrevive. Yo por lo menos sobreviví 25 años y pudimos vender la compañía, que vender una compañía a través de la raíz vial, que lo hicimos. La revisan debajo de la alfombra, la revisan por todos lados, son casi 1 año y medio revisando todo para decir si está en posición de venderla. Y después hacer el roadshow con varios posibles compradores. Pero quiero quedarme con la felicidad. Cuando uno genera un emprendimiento, tiene un beneficio. La felicidad es relativa, pero finalmente yo me quiero quedar con ecuaciones cortas. La felicidad yo creo que tiene que ver con la autorrealización, con buscar la prosperidad, el auge de uno mismo y del prójimo. Y qué más fuerte que generar emprendimiento, generar, insertarse en la cadena de valor y sentir que uno es de alguna forma próspero, no probablemente monetariamente podría darse eso si la compañía general tiene buenos márgenes, pero también el hecho de estar sobre algo que uno ha creado o un equipo ha creado, ¿no? Tampoco ser tan egoísta que uno, pero sí cuando uno genera equipos contundentes que van generando valor en el mercado, créanme que todos se sienten orgullosos, se sienten muy bien. Y ese flujo energético yo creo que es mucho más valioso que tener un fajo de dinero, que la plata probablemente hay momentos que es vacía, digamos. Pero bueno, y el sentimiento que produce generar un negocio, generar un emprendimiento, la innovación, la creatividad, volvemos un poco a lo que partí cuando dice, van a pasar 20 años y en 20 años voy a mirar para atrás y dice, bueno, hice varios emprendimientos y de los, como puedo decir yo, de los 10, 3 funcionaron. Y ahora espero que me funcione, estaba más o menos, pero no sé, es incertidumbre siempre. Pero los quiero dejar con esa invitación, los quiero inspirar con eso. Vamos que se puede con una actitud positiva, se puede hacer de lo ordinario algo extraordinario. No se necesita ser genio, sí hay que tener una quita de herramientas, hay que estar preparado. Y yo creo que el MBA es un buen puente, es una buena caja de herramientas para estar más preparado
para un mundo cada vez más complejo, un mundo cada vez más incierto. Y eso no va a parar. Cada vez va a ser mucho más complejo donde tengamos que enfrentarnos. En algún minuto a nosotros nos van a despedir de una compañía porque probablemente la curva de obsolescencia, como los productos o el vector utilitario que tenemos, va a decaer y probablemente nos van a despedir. Y hay edad que ya no es productiva. Entonces, por eso los invito que ese sueño de felicidad y de sentido, en general las personas que tienen más felicidad, y esos son datos estadísticos, y aquí puedo hablar de Martin Seligman, que es el precursor de la psicología positiva, y básicamente él habla, la psicología se basaba mucho en personas enfermas que se curaron en patología, pero también la psicología positiva, que es de los años 80, se empezó a focalizar también en gente que era feliz, y empezaron a estudiar con parámetros científicos rigurosos que hacía que personas fueran felices más que otras. Algunos, no me voy a traer eso, pero hay factores hereditarios, y los invito a ver lo que es la psicología positiva, donde también se habla del corazón, que el corazón tiene cerebro, y el corazón es el que lleva toda la energía del cerebro. Cuando uno habla de física, el corazón tiene 5.000 veces un campo magnético más grande que el cerebro. Por eso muchas veces cuando hablaban del cerebro, del secreto, perdón, que el secreto había que invocar el secreto y mentalizarse, no resultó probablemente, porque toda la energía del ser humano viene del corazón, viene de acá. Si el 75% de nuestra vida probablemente la pasamos trabajando, uno tiene que buscar un sentido ahí. Y ese sentido lo invito a pensar en el significado. Y vuelvo a la psicología positiva, que Seligman, en todos sus estudios rigurosos, dicen que las personas más felices son las que le dan cierta significancia a su vida. No es el más rico, no es el más bonito, no es el que vive en el mejor lugar, es el que tiene los vectores o los ejes de significancia en su vida. Y ahí los quiero dejar, los invito, espero haberle aportado un granito de arena, como dije al principio, y siempre me emociona, digamos, el hecho de invitarlos a pensar creativamente con el corazón en darle sentido a su vida con un emprendimiento. Muchas gracias. Gracias a la universidad por darme este espacio y espero verlos en alguna aula y ser un profesor de algunos de ustedes. Muchas gracias y buena jornada hoy día. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Felicitaciones, muy buenos temas. Y así también tenemos varias preguntas ya que han ido realizando en la medida que avanzaba la exposición. Volviendo un poquito al origen de la presentación, Danitza Neira nos pregunta, ¿la pandemia potenció los emprendimientos? ¿Cómo ve el futuro de ellos? ¿Cree que sobrevivirán o solo son momentáneos? Sí, bueno, yo creo, a ver, dije en un momento que sí estamos, yo no soy un sabio, soy un aprendiz y efectivamente me han resultado negocios. Lo que puedo decir que históricamente la economía y los mercados son dinámicos. Puedo decir que si el planeta no desaparece, el ser humano, y como dijimos en la Plaza de Grecia, si llevamos eso a la Plaza de Grecia, el ser humano no se basta a sí mismo. Cuando hablamos, vamos a ir a la Plaza de Grecia, de que nos necesitamos los unos a los otros. Por lo tanto, ¿qué más vigente ahora que en esta pandemia? Ahí hablamos de alimentación, vivienda, vestido, calzado. El ser humano se necesitan unos a otros para satisfacer las demandas. Si el ser humano no desaparece, si no desaparecemos, van a seguir habiendo demandas. Los negocios, un negocio básicamente es satisfacer una demanda no satisfecha o una demanda mal satisfecha y generar valor en eso. Y que esa demanda se monetiza cuando alguien paga porque lo necesita.
Entonces, ningún negocio va a sucumbir. Yo lo que creo sí que muchos negocios, digamos, el mercado no va a sucumbir y yo creo que van a aparecer oportunidades y están apareciendo. Cuando dije que Mercedes-Benz inventó el auto en plena crisis y probablemente uno está en el bosque. Si uno sale un poquito y mira lo que está pasando en el mundo, ve canales, yo los invito a ver canales, probablemente las líneas editoriales muchas veces por vender más, estamos muy focalizados y dramatizados y sin perder, digamos, la connotación de los momentos difíciles que estamos viviendo. Pero también los invito a ver lo que está pasando en tecnología, lo que está pasando en el mundo y siguen pasando cosas. Elon Musk sigue avanzando con sus cohetes. No sé cómo se dice cuando aterrizó la nave en Marte, que está en el video. Piensan ustedes que eso es un hito fundamental. Pero bueno, para responder, yo creo que no, que el mundo se está reinventando. Probablemente, cuando digo que hay que seguir poniendo huevos, hay que recrear, reinventarse. Muchos laboratorios vendieron máscaras cuando ya no podían vender remedio, cuando los hospitales paralizaron, estaban abocados al COVID. Pero para responderte quiero decir que no. Yo creo que tenemos la capacidad de reinventarnos y vamos a seguir reinventándonos. Probablemente desaparece el negocio. Y quiero decir de las revoluciones. Las revoluciones industriales fueron mutando y han producido la mayor riqueza en el mundo, más que un partido político, más que una tendencia, una moda. Las revoluciones industriales generan valor. Y yo creo que estamos en una revolución de cambio definitivamente de era a una revolución totalmente digital. Bien. ¿La otra pregunta? Jorge por acá nos señala, es una pregunta más amplia, es un caso, dice: hola Víctor, ¿qué hago con un emprendimiento que dejó de ser viable en pandemia, donde los ingresos cayeron a cero y fue imposible cubrir los costos y las obligaciones financieras? ¿Lo dejo botado y sigo con otro? ¿Cómo se hace cuando los antecedentes financieros quedaron manchados, los bancos ya no prestan, no se puede postular a recursos del Estado y se necesitan recursos para empezar de nuevo? Cuando no solo bastan las ganas, hay otras formas de conseguir recursos. Trabajo con emprendedores y hay muchos en este caso. Perdón, ¿cómo se llamaba, perdón, el estudiante? Jorge. Perdón. Solamente nos puso bien. su nombre, Jorge. Sí, Jorge, mira, Jorge, sí, efectivamente yo creo que ese es un tema que está sucediendo, es una noticia en desarrollo, lo he visto también, efectivamente es la realidad, es una realidad. Ahora, yo creo que aquí van a subsistir los que tienen las redes. Y cuando hablaba de que las redes son importantes, justamente las redes son importantes para encontrar en algún minuto para poder congelar. Yo no sé si tú estás convencido de tu emprendimiento, porque en el caso mío, yo estoy convencido, y te puedo hablar por mí, que tampoco en este minuto me han prestado recursos, ni los préstamos que se han generado, probablemente porque mi negocio está enfocado en una área que es el área de la hotelería, la gastronomía y la industria de alimentos, que esa sí me ha salvado. En el caso tuyo no desconozco el emprendimiento. Lo que yo creo que sí estamos viendo un paréntesis mundial y que yo diría que todos los análisis que podemos hacer en una circunstancia prácticamente bélica, y si uno se remonta a la historia, efectivamente el recurso, digamos, el recurso va a ser lo que va a hacer la diferencia en los que pudieron congelar, negociar bien esas deudas y negociar con mucha fuerza eso para poder descongelarlo o digamos, subir la temperatura cuando se empieza a reactivar. Ahora, yo soy optimista que cuando hemos tenido en algún minuto momentos donde han bajado los índices de la pandemia, el comercio se ha activado con una curva asíntota tremenda. Y los economistas hablan de realmente los rebrotes y obviamente el ministro de Economía tiene que hablar en positivo y tiene que ser empoderado en eso. Pero diría que mi consejo sería conectar redes, no sé, te puedo dar mi mail y generar, si el emprendimiento es bueno, se puede congelar y si tiene mercado, no puede morir. Te invito a que no pueda morir y que en el fondo eventualmente conversar, te invito a conversar conmigo, te pueden dar mi mail y profundizar un poco más el tema. No puedo profundizar más, pero yo creo que aquí es justamente donde uno puede conectar redes. Hay muchos family office que tienen, aquí en Chile hay muchas fortunas de 100 millones de dólares
Y si realmente el emprendedor es bueno, no sé, se puede congelar, llevar, despedir o conectar o dejar a media máquina el tema. Es difícil la estrategia y con esto no creo que sea la mejor estrategia, probablemente hay muchos mejores, lo que se me ocurre responder desde mi conocimiento. La otra pregunta. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. La hace Felipe, dice, buen día, estimado, si consideramos que el mundo de la pandemia estableció nuevos parámetros o estándares para los modelos de negocios, ¿cómo cree usted que quedaron posicionadas las empresas de consultoría o asesoría que presten servicios intangibles? Bueno, yo siento que, como dije anteriormente, yo creo que estamos en un paréntesis. Efectivamente, es un momento en que hay que hibernar de alguna forma. Hay un momento en que no hay mercado, porque cuando uno piensa qué es lo que sustenta el mercado es la demanda. La demanda en este minuto está cortada porque no podemos interactuar, porque, como dije en un momento, los negocios, el mercado se hace en la ciudad. La ciudad está detenida en este minuto. Estamos todos en la casa, salvo los que tienen permiso por cosas esenciales. Pero si la polis, el mercado, desde un punto de vista teórico y práctico, está parado, es imposible ir contracorriente. O sea, es imposible. O sea, yo diría que aquí hay que usar estrategias de guerra en el sentido, como dije, de congelar, de hablar con los acreedores y que los acreedores sean racionales y no descriteriados. Yo creo que aquí hay un trabajo y un esfuerzo tremendo, no por empujar y vender. Sinceramente, yo creo que yo en este caso he bajado mis ventas a un 50%. Entonces, lo que he dicho como estrategia es que tenemos que cuidar lo que tenemos y los 2 o 3 proyectos que nos salieron mineros, cuidarlos mucho. En el caso de la asesoría, yo no sé si se han detenido todas, probablemente sí. Y yo creo que ahí sí efectivamente se necesita a lo mejor un análisis. Tengo un amigo que que es el más grande en productos para vender para fiesta y carpa. Y estuvimos viendo cosas en la plena pandemia. Y me dijo, mi industria fregó, mi industria sonó, realmente me fui a pique. Y bueno, es una industria muy conocida, no quiero dar el nombre, y me dijo, tengo que reinventarme, Víctor. Tengo que ver qué hago con la gente. Finalmente logró salvar la mitad para reinventarse y la otra tuvo que despedir. Entonces yo creo que hay cosas que sí están pasando y yo creo que no puedo ser tan optimista y racional que eso va a suceder. Sí. ¿Perdón? Sí. Perfecto. Seguimos entonces. Magdalena nos pregunta, dice, las empresas internacionales han desarrollado áreas que las empresas chilenas aún no le dan prioridad. ¿Usted cree que las empresas nacionales se han ido adaptando de manera eficiente? ¿Cómo ven las futuras generaciones de empresarios en Chile? Magdalena, mira, me gustaría decirte que es todo positivo, pero no es positivo. La estadística dice que efectivamente dedicamos muy pocos recursos al emprendimiento, salvo Corfo, que facilita recursos, pero yo diría que en el mundo privado, y que lo conozco bien, la innovación no es un porcentaje importante de la gestión. La innovación se pone como un departamento aparte muchas veces, no está integrado a la comunidad de la compañía. Y yo diría que no es muy buena noticia, salvo que nosotros igualmente, Chile y Colombia tienen una participación destacada. Y ahora, últimos 10 sí han habido comunidades que propician el emprendimiento y hay gente mucho más entusiasta en esto y también empresarios que están colocando recursos para poder generar y premiar ideas. Pero diría que sí, el músculo de las compañías internacionales efectivamente es mucho más fuerte que la latinoamericana. Y ahí te podría decir que sí, la respuesta es que efectivamente no nos podemos comparar con el mundo más desarrollado y más próspero. Nosotros estamos con los índices en contra, pero también puedo decir que ahí hay oportunidades para poder generar emprendimiento, innovación y creatividad. Perfecto, muchas gracias. Seguimos entonces con la pregunta Carlos González. Nos dice, muy interesante charla, dice que tiene una pregunta que pocas personas se la han podido responder. Dice, ¿qué debilidad no debería tener un profesional o emprendedor y qué fortaleza sí o sí debería tener? Ya, yo pienso que
la debilidad que no debería tener la prepotencia y la soberbia. Creo que esa debilidad, no sé si lo puedo, no sé, porque no veo como una debilidad en la personalidad. Estamos hablando de un emprendedor. Yo no sé si estoy contestando correctamente, pero y yo creo que en la antípoda debería tener la actitud y no morir en esa actitud luchadora. Yo creo que esa actitud de hacer lo extraordinario en lo ordinario es la actitud que lo va a llevar a salir adelante con su idea y sueño. Creo que la prepotencia es muy mala consejera y creo que no, como decía Ford, que armó la Ford mundialmente, él dijo que nadie puede decirle que no a nadie, o sea, eso está totalmente vedado. Entonces, lo que puedo decirle nomás es que no ser soberbio cuando a lo mejor tenga éxito, no creerse el éxito, ser un mero participante de eso, ser un mero colaborador. Me quedo con la soberbia, que esa es la que no debería tener. Perfecto, impecable. Ya vamos terminando las preguntas. Varena de Temuco nos hace dos preguntas en una. Dice, ¿qué rol juega la experiencia de servicio en el ciclo de la idea de negocio? Y la segunda pregunta dice, ¿la psicología positiva se relaciona también con la ética del negocio? Sí, bueno, primero la experiencia. La curva de experiencia es fundamental para darle sustentabilidad a un negocio. Cuando hay curva de experiencia, hay muchos rincones que desconoce probablemente la mayoría de las personas. El que tiene la curva de conocimiento conoce al revés y al derecho cómo es el mercado, cómo se compra, cómo se vende, cuáles son los atributos ganadores, cuáles son las ventajas que compiten mejor que otras. La ética, Sí. la ética es fundamentalmente hacer el bien. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Bueno, lo que puedo decir es que espero que me estén escuchando. La ética tiene que ver con hacer el bien y tener hacer el bien a todos, finalmente que es solidario, democrático. Y yo creo que sí, efectivamente, lo dije en su momento, que las empresas que buscan ganar plata y monetizar, probablemente esas empresas van a perder clientes, porque cuando el cliente ve que no hay ética, no hay valor añadido, la ética yo diría que es el core de si hay un core importante, es la querencia política de los directores o los fundadores. Si no hay ética, probablemente va a estar en un mundo mafioso, va a estar en un negocio mafioso. Como dije, cuando no hay creatividad, se va a precio todo, se va a océano rojo. Creo que también cuando no hay ética, estamos en un negocio mafioso. Perdón lo fuerte que puedo ser, pero sí la ética es muy, muy relevante e importante. Eso. Perfecto, muchas gracias. Por acá también tenemos una pregunta que dice, ¿cómo habla un poquito del programa? Dice si nos puede entregar detalles del programa, específicamente del módulo que imparte, si estos temas son parte de ese módulo también. ¿Quién pregunta eso, perdón, Pablo? Sebastián. Ya. Sebastián, sí, efectivamente nosotros en el módulo profundizamos. Te quiero comentar que sí, hacemos 1 hora y media de teórica. Después hacemos un ejercicio donde ponemos un caso y después los invito en otro ejercicio a armar una empresa. Después hacemos un ejercicio de Design Thinking, que es herramientas para poder modelar un negocio, perfeccionarlo, y también ponemos un ejemplo de un negocio que está funcionando, que funciona mal, y cómo el grupo de estudiantes puede mejorar y generar valor y atributos mucho más valorados por los clientes. Entonces, es muy interactivo, lo técnico se habla de lo técnico, las ecuaciones técnicas están, pero también jugamos mucho con el ejercicio de salir a la práctica con el emprendimiento. Y eso es lo que a mí me motiva mucho, porque efectivamente veo la participación, aprendo mucho también de los estudiantes cuando ponen sus problemas. Y yo te invito en realidad que el módulo lo podríamos ver en profundidad, no sé, lo podríamos
la universidad no puede adelantar nada, pero sí efectivamente es un módulo interactivo cuando se lo permitía la pandemia, cuando no estaba la pandemia. Pero por Zoom y por Teams sí se pueden hacer los ejercicios, se pone el caso y se habla de un caso real de cómo puede salir contracorriente un emprendimiento. Perfecto. Y ya para ir terminando, la última pregunta, Ebner, nos dice, si bien los conceptos e ideas son claras respecto a ser un empresario y por otro lado ser emprendedor, ¿cómo podríamos definir en un concepto una diferencia entre ambos? Es importante poder traspasar esa diferencia para quienes quieran emprender y no necesariamente instalar un negocio. Si le podemos aclarar la idea ahí a la persona que le realiza la pregunta. Sí. Mira, comúnmente, Ebner, ¿cierto? Sí. Ebner, sí. Ebner, mira, Ebner, sí. Comúnmente se confunden los conceptos, pero básicamente emprender, yo voy a diferenciar tres cosas. Emprender es generar a partir de una idea un modelo de negocio, un plan de negocio que en algún minuto se va a monetizar. Cuando habla de emprendedor empresario es porque él puso los recursos. Un emprendedor empresario, y ahí se diferencia. Empresario un poco se habla cuando alguien ya tiene cierto nivel de recursos y puede disponibilizar recursos para poder poner alguna idea. También puede darse que el empresario sea el emprendedor, o sea, que él sea el de la idea inspiradora y tenga los recursos para hacer eso. Pero también hay otros casos que uno puede emprender con idea ajena. Por ejemplo, cuando uno eventualmente tiene dinero y dice, voy a traer, por ejemplo, esta cadena de comida de sándwich y vale $100.000 franquicia y voy a emprender a través de una cadena o de una franquicia. Y le buscan el arriendo, le buscan el local y uno emprende con un negocio establecido, con manuales operativos. Pero lo que quiero diferenciar, que el emprendimiento es cuando uno tiene una idea y se atreve y se tira a la piscina y deja que ese barco vuele en mares abiertos. Empresario es el que tiene los recursos para generar y ponerle patines a esa idea. No sé si lo pude responder. Efectivamente, yo hago esa diferencia y aclaro esos puntos de emprendedor, innovador, empresario, el que es negociante, al empresario. El negocio probablemente, un negocio tiene un mercado más pequeño, un negocio tiene, el empresario tiene que tener una visión un poquito más corporativa, donde aparece ya una organización estratificada en el sentido horizontal, pero estratificada en el sentido de responsabilidades, donde están los inversionistas, donde hay un gerente general, etc. Eso lo profundizamos también en el módulo de emprendimiento e innovación en los negocios. Perfecto, muchas gracias por la respuesta a las preguntas. Agradecemos también a los asistentes, a todas las personas que nos han preguntado. Gracias, Víctor, por la exposición. De esta forma ya estamos terminando y bueno, como lo anunciamos al principio, entre los comentarios o las mejores preguntas o quienes más participaran, íbamos a entregar 2 becas del 100% de matrícula para nuestro MBA. Estuvimos viendo las preguntas y asignamos estas 2 becas de matrícula para Francisco Castro y Danitza Neira. Francisco Castro y Danitza Neira, los vamos a contactar, tenemos sus datos, de todas formas pueden escribirnos a posgrados@uautonoma.cl, les compartimos ahí el correo. Por si alguien más tiene dudas, tiene consultas también, si quedan algunas preguntas sin responder, pueden hacernos las preguntas a ese correo. Les dejamos también el link de nuestra página web que va a nuestro MBA para que puedan obtener información, para que sepan de qué se trata y qué temáticas tratamos en el programa. Víctor, te cedo la palabra para que puedas ya despedir la actividad. Bien, nada más que agradecer a los participantes, las preguntas interesantísimas. No sé si quedaron conformes con la respuesta, probablemente necesitamos más tiempo y analizar más cosas, pero efectivamente en un tiempo tan difícil que estamos viviendo, efectivamente tenemos que atenernos a la realidad y efectivamente los negocios han dañado.
Pero por lo mismo, los invito a tener mayor conocimiento, por lo mismo, porque efectivamente el olfato, digamos, armar un negocio a olfato ya no es posible. Así que, bueno, los invito, espero ver sus caras. Les agradezco las preguntas y agradezco y espero humildemente haya aportado con un granito de arena, como dije. Muchas gracias, hasta la próxima. Perfecto, nos vemos entonces en otro webinar. Estuvimos tratando el tema en tiempo de crisis, prepárate para el futuro, que levanta temáticas del Magíster en Dirección de Empresas MBA de la Universidad Autónoma de Chile. Que tengan todos un muy buen día y nos estamos viendo en próximas charlas del área de posgrado.